Bien, a partir de este momento quiero darles la bienvenida y el primer tema que vamos a tratar o trabajar tiene que ver con lo que sería el segundo parcial. El segundo parcial tiene que ver básicamente con una serie de actividades que tenemos que hacer. Este segundo parcial básicamente consiste en un trabajo grupal con calificación individual. Es decir, que ustedes van a tener que conformar grupos de trabajo. Ese grupo de trabajo, digamos, ustedes lo van a conformar y lo van a tener que dejar asentado en el aula. Eh, yo he visto ahí que hay un grupo que ya se conformó, que obviamente creo que era Fiorella y Gonzalo. ¿Es así? ¿Que ustedes me dejaron asentado ahí? Sí, profe. Sí, Bien, profe. Sí. bien. Entonces, la idea es que todos los participantes de, digamos, de Informática 2 formen grupos de trabajo. En este caso, nosotros no somos muchos, somos más o menos 13, creo que entre 13 y 16 participantes, y obviamente sabemos que no todos están participando. Yo tengo que hacer un pequeño registro y recuento de qué estuvieron haciendo. Obviamente me están pidiendo también desde Bedelía que pase la asistencia para que ellos puedan cargarlo al sistema. Yo me voy a tomar también un tiempito y bueno, voy a verificar esa cuestión. Y obviamente cuando yo pase la asistencia, Bedelía supongo yo que cargará y le saltará en el SIU de ustedes. Bien, vamos entonces a lo que sería el segundo parcial. Para el segundo parcial, cada grupo tiene que elegir un tema. O sea, hay una serie de temas. De esos temas, cada grupo tiene que elegir alguno. Después de sobre ese tema, digamos, ustedes van a tener que hacer un pequeño trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación va a llevar a algo que se denomina diseño pedagógico. En el diseño pedagógico hay una serie de cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que completar. El modelo con lo que tiene que contener el diseño pedagógico se encuentra en el aula virtual. Y aparte de eso, ustedes van a tener que producir dos materiales. Por un lado, un podcast que tiene que ver con un audio y como segunda actividad, un video. Obviamente un video de carácter educativo. En definitiva, cada grupo tiene que producir tres materiales: el diseño pedagógico, el podcast y el video. A su vez, obviamente, para poder hacer un podcast, un audio, requiere primero de elaborar un guión. Ese guión básicamente tiene que ver con qué voy a hablar en el audio. En el audio, obviamente, tienen que participar todos los integrantes del grupo. Ese audio, obviamente, tiene que hacer alusión a la propuesta del diseño pedagógico y la forma en la que van a crear ya obviamente tiene que ser creatividad propia. Yo les voy a dar algunos tips con respecto a cómo crear podcast. Obviamente lo vamos a hacer desde el celular, que podemos hacerlo. Yo les voy a mostrar algunas aplicaciones, pero son ustedes los que van a tener que experimentar. Y obviamente también desde la PC. Obviamente grabarlo desde el celular, por ahí es más fácil, digamos, porque tenemos todo en uno. Grabarlo desde la PC implica primeramente tener un micrófono. Por ahí si no tenemos un micrófono, bueno, la cuestión ya se complica. Ahora, para el video también, ustedes van a tener que producir un video. En ese video ustedes tienen que verse visualizado y reflejado, donde básicamente ustedes van a contar o van a demostrar algo relacionado con la propuesta del diseño pedagógico. El diseño pedagógico no es otra cosa que un pequeño proyecto. O sea, en ese proyecto ustedes cuentan todo lo que se les pide y después implementan
dos archivos. El primer archivo es el audio, como les decía, y el segundo archivo es el video. El video, obviamente, también pueden hacerlo desde el celular o también podrán hacerlo desde la PC. Eh, la idea por ahí es, sabemos que estamos en una etapa de aislamiento y que por ahí no podemos, digamos, juntarnos. Bueno, entonces acá nosotros vamos a tener que organizarnos utilizando diferentes recursos de la web 2.0, por ejemplo, el Drive de Google. Vamos a tener que crear, supongamos, alguna carpeta compartida y a partir de ahí cada uno desde su casa, bueno, produce el material, graba algo, se van a tener que poner de acuerdo qué van a grabar y obviamente suben esa grabación a la nube y después obviamente hay alguno que va a tener que compaginar eso, es decir, deberá descargar y editar el video. Como yo les decía, para hacer el video tiene que verse reflejado, digamos, a ustedes. Ustedes van a ser los actores. Obviamente para hacer el video también necesitamos de un guión. Ese guión básicamente me indica la secuencia de pasos que va a llevar a cabo ese video. La idea con esto es que ustedes aprendan a trabajar con dos materiales: audio, que probablemente lo van a utilizar mucho, ustedes como futuros licenciados en actividades físicas y deportivas, y obviamente videos también. Son dos recursos que son muy importantes. Tengo entendido que hay algunas cátedras que por ahí ya les piden algunos videos. ¿Es así o no es así? Sí, sí, Cuéntenme. profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. bien. Entonces yo les voy a mostrar algunas herramientas, pero lo que van a tener que experimentar son ustedes. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿El video tiene que ser con audio o el audio va dentro del video? ¿Cómo No, no, sería no. eso? No, no, no. Son dos cosas independientes. Por un lado, el audio, que es un podcast, que ya después vamos a hablar un poquitito de qué es y todo eso. Y el video, obviamente, tiene que tener eh, digamos, la actuación de ustedes con la representación o lo que ustedes quieran contar y obviamente tiene que ser hablado. O sea, ustedes mientras se graban tendrán que hablar sobre alguna cuestión. Para eso es que ustedes van a tener un guión. Acuérdense de que hablábamos de dos guiones. El primer guión que es para el audio y el segundo guión que es para el video. ¿Se entiende hasta acá? Chicos, Sí, ¿alguna sí, profe. consulta de esta cuestión? ¿Y qué tendría, cuál es la diferencia entre el contenido del audio y el contenido del video? Eso lo van a delimitar ustedes. Por ejemplo, ustedes podrían hacer, no sé, preparan el audio con, por ejemplo, no sé, el año pasado hicieron como una especie de entrevista radial, algunos, donde había alguien que hacía de locutor y había otro que, digamos, contaba de qué se trataba la experiencia. Y después, por ejemplo, en el video mostraban, no sé, posibles errores que cometían al realizar alguna actividad y después mostraban, no sé, alguna técnica técnicas incorrectas y cómo corregir o cómo mejorar una técnica. Obviamente, mientras uno realizaba la técnica, digamos, la otra persona por ahí hablaba y contaba cuál era la posición, cómo tenía que ubicarse, lo que estaba mal. Obviamente depende mucho de la temática bajo la cual ustedes van a trabajar. ¿Hasta acá se Ah, ok. entiende, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Yo quiero Sí, mostrarle, profe. quiero compartir con ustedes, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Profe, ¿esto cuándo se entregaría? Estamos hablando, esto se entregaría, o sea, hay tiempo, pero el tiempo es limitado en, a ver, quiero ver dónde está. Bueno, tengo que entrar voy a dejar de compartir nomás porque tengo que entrar al aula, ¿sí? Voy a entrar al aula. Bueno, ¿cuándo se entregaría? Para poder entrar, para poder entregar, primero hay que producir. Y estamos hablando allá de finales de junio, ¿sí? Sería la entrega. Ahora, saben también que nosotros tenemos que manejarnos por un calendario. La idea es al, a ver, estoy ingresando acá.
En ese calendario hay una fecha que va a ser el parcial. Esa fecha del parcial yo lo tengo que tener en cuenta. A ver, esperen un ratito, ya sigo con ustedes. Bueno, como les decía, acá. Les comentaba, la fecha sería más o menos fines de junio. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta también el recuperatorio y la segunda instancia de recuperatorio. Ustedes manejan la fecha fines de junio. Nosotros vamos a tener prácticamente todo el mes de junio para trabajar. Ahora, a nosotros nos queda poco contenidos teóricos, digamos, para desarrollar con respecto a Excel. Después de base de datos viene ahora la parte de tabla dinámica que vamos a trabajar ahora en un ratito. Y después, obviamente, serían algunas cuestiones muy específicas y muy puntuales con respecto a cómo hacer un podcast y cómo hacer un video. Por el momento, ustedes manéjense con la fecha fines de junio. Y la primera semana de julio sería para el recuperatorio. Después, bueno, vamos a ahondar en algunas cuestiones con respecto a esto. ¿Se entiende hasta acá? Chicos, Profe, y Sí. si no mal entendí, lo que usted había dicho que esto del trabajo es como el parcial o es nota de es el parcial ya. parcial, es el Ah, ok, parcial. ok, ¿Está? El ok. primer parcial vieron que fue de carácter individual, donde había un cuestionario donde ustedes respondían. En este caso, el segundo Sí. parcial consiste en un trabajo grupal, pero la calificación es individual. Ustedes van a conformar los Ah, ok. grupos y cada grupo debe presentar, digamos, tres cuestiones importantes: el diseño pedagógico, el podcast y el video. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, Bueno, sí, una sí, vez que profe. ustedes Bueno, terminan con esos materiales, ustedes van a tener que exponer eso. Es decir, que va a haber en una reunión, vamos a estar todos juntos y cada grupo va a contar y va a comentar qué fue lo que hizo, ¿sí? Cómo lo hizo, qué buenísimo. hizo, por qué lo pensó. Y obviamente ahí es donde yo voy a colocar la calificación individual. Para poder acceder a esta exposición, tienen que estar presentados, obviamente, con anterioridad estos tres materiales. ¿Qué pasa si hay algún grupo que no llega con los tres materiales? Y bueno, es simple. Al no poder cumplir con los requisitos, y bueno, no podrá hacer el parcial. Digamos, en esa fecha figurará como ausente. ¿Por qué? Claro. Por una cuestión de que se necesita esas tres cuestiones. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahí pasarán al recuperatorio. Sí, sí, profe. Bien, ahora, obviamente para la exposición que ustedes van a tener que hacer, van a tener que presentar, o sea, aparte de presentar o preparar su exposición, utilizando algún recurso, algún Power, ¿sí? Un PowerPoint donde ustedes van a exponer, o sea, ustedes van a presentar, como yo les decía, lo que hicieron. Ese Power lo preparan ustedes. El día de la exposición, obviamente vamos a asignar diferentes turnos y ustedes van a ir exponiendo y van a tener un tiempo. No es que van a disponer libremente del tiempo. Ustedes van a tener un límite y dentro de ese límite tienen que presentar, desarrollar y a ver las conclusiones. Mientras un grupo expone, bueno, yo me dedico a completar una planilla, los escucho y el resto obviamente también los está escuchando y el resto puede interactuar, o sea, puede hacer consultas. ¿Se Claro. entiende hasta acá? El Power, profe, el Sí, Power sería, puede ser grupal, o sea, sería grupal, y es ahí cada grupal, uno pone. exactamente. El Power es Ah, está, grupal, ¿sí? perfecto. Pero, digamos, yo no les pido que ustedes me entreguen el Power. A mí me interesa que sean La tres exposición. ese solamente ustedes lo van a usar en la exposición. Ese es para organización de ustedes nada más, donde ustedes me van a contar de qué se trata y otras cuestiones. ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó clara esta cuestión? Sí, 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 profe. profe. ¿Está? Sí, profe. Bien. Diana, ¿estás con alguien más ahí? Pregunto nomás, porque la vez pasada estabas con, no me acuerdo con quién ahí, que estaban mirando, estaban participando los No, dos. no, estoy sola, profe. Ah, bueno, Estoy está sola. bien. Bien.
¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta de estas cuestiones? Si queda todo claro, bien, seguimos, continuamos. Ahí. Bien, los temas propuestos para, digamos, la pequeña investigación que van a tener que realizar aparecen acá, ¿sí? Estos son los temas. La idea es que cada uno elija uno. Ahora, si un grupo ya eligió uno, por ejemplo, yo veo que Fiorella y Gonzalo habían anotado este tema, psicología del deporte, ¿es así? ¿O lo cambiaron? Sí, profe. Bien, No, entonces, psicología del deporte. está bien, bien. Entonces, el grupo obviamente ya eligió este tema. El resto, obviamente, deberá elegir alguno de los que están acá, ¿sí? Cualquiera de estos. ¿Sí? Obviamente, en el caso de que ustedes por ahí quieran elegir algún otro tema que no figura acá, bueno, pueden plantearlo, pero tengan en cuenta que tiene que ser un tema de carácter educativo, ¿sí? Bien, ahora, si yo quiero mostrarles este otro lugar, ¿alcanzan a ver esta página? Acá es el lugar donde ustedes van a tener que registrar, ¿sí? Obviamente acá yo veo que está Fiorella y está Gonzalo. Acá está el tema y acá ya me colocaron todos los integrantes. ¿A qué hacen alusión cuando ponen todos los integrantes? Que todos nos vamos a hacer cargo Ah, de la información, profe. está bien, Digamos que bien, no va a haber un líder o como usted lo había llamado la clase pasada. bien. Yo les había dicho que si quieren, pueden elegir algún líder que sea el organizador de las tareas. Yo no sé si les pasa a ustedes cuando hacen algún trabajo en grupo, casi siempre hay uno que distribuye la tarea, organiza el grupo. Fulanito, te vas a encargar de esto y vos vas a hacer esto. No sé, ¿les pasa? O entre todos hacen todos, no, no sé. Acá, por ejemplo, Fiorella y Gonzalo van a trabajar todos juntos. ¿Está? La idea es, acá me colocan los dos o tres integrantes, acá me colocan el tema, y una persona que es el coordinador del grupo, bueno, también con la misma persona. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo voy a dejar de compartir y ahora, ¿sí? Voy a cerrar esto para que no me ocupe espacio. Y ahora sí, vamos a meternos con la nueva parte que tiene que ver con, voy a compartir acá. Quiero irme hasta esta parte, ¿sí? ¿Ya están viendo el aula virtual? Chicos, Sí, sí, se ¿sí? ve, profe. Bien, fíjense acá. La unidad número 3 hablaba de la base de datos, que era lo que ustedes estaban trabajando y teóricamente no habría ningún tipo de inconveniente. En esta parte, a ver un poquitito, acá me está faltando algo. Quiero ver algo. A ver. Está la parte de, quiero ver, tablas dinámicas. Acá. En esta parte aparecen las cuestiones vinculadas con tablas dinámicas. Ahora, ¿qué son las tablas dinámicas? Básicamente, nosotros en Excel nos familiarizamos con el trabajo con tablas y obviamente con fórmulas y con funciones. Las tablas dinámicas serían como una especie de resumen de grandes tablas. Obviamente sabemos que cuando una tabla que construimos en Excel es muy grande, a veces por ahí no alcanzamos a ver la dimensión de la tabla. Y en determinadas ocasiones podemos trabajar con el filtrado y con el ordenamiento que habíamos usado en la parte de base de datos, y a veces por ahí resulta un poco complicado trabajar con un volumen de datos importantes. Ahí es entonces donde aparece la noción de tabla dinámica. La tabla dinámica no es otra cosa que una tabla
resumen de una gran base de datos. Acá ustedes van a encontrar cierta teoría con respecto a de qué se trata la tabla dinámica, ¿sí? Fíjense acá, acá. Este es un PDF donde habla básicamente de qué es una tabla dinámica, cómo se crea una tabla dinámica, ¿sí? Cómo personalizo una tabla dinámica, ¿sí? Bueno, estas son cuestiones elementales de tabla dinámica. Ahora, en el aula también ustedes se van a encontrar con una consigna a trabajar. Esta consigna a trabajar la vamos a usar en un ratito, una parte nomás. Acá vamos a encontrar el archivo de Excel necesario y acá básicamente está la tabla dinámica que ustedes van a tener que entregar. ¿Se acuerdan que yo les había pedido en una base de datos que formaba parte de la entrega, no me acuerdo si de la actividad de base de datos, actividad 3 creo que era, que ustedes piensen en una base de datos similar a la que trabajamos en el modelo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Yo no me acuerdo cuántos registros les había pedido en esa base de datos. 20. 20. Bueno, 20. vamos a ponerle más. O sea, ustedes lo que van a tener que hacer es, a esa base de datos le van a agregar 20 registros más, cosa de que básicamente tenga por lo menos 40 datos diferentes. Y ahí es donde van a ver la importancia de utilizar una tabla dinámica. Obviamente, cada uno va a tener que construir su tabla dinámica en función a la base de datos y en función a qué quiero mostrar. Yo puedo mostrar una o más tablas dinámicas. Todo depende de qué queremos mostrar. Yo les voy a mostrar ahora cuestiones básicas de tablas dinámicas. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Sí, ¿Sí? profe. Bien, entonces, a ver. Acá van a encontrar el apunte con el cual ustedes se van a manejar. Acá es la consigna de lo que vamos a hacer en un ratito. Para hacer esto vamos a recurrir a esto que tenemos acá. Y acá obviamente van a entregar la producción de ustedes. Bien, para partir de tabla dinámica, yo voy a mostrarles esta pequeña tablita, ¿sí? Esta tabla es un ejemplo que yo estuve trabajando nomás. Y básicamente es para que ustedes entiendan. Yo la hice cortita por una cuestión de que tenemos que verla, nada más. ¿Alcanzan a ver el archivo de Excel? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense acá. Esto es mi base de datos. Está en una hoja. Yo voy a eliminar esta hoja. Voy a sacar esta hoja. ¿Sí? La voy a eliminar. Y esta también la voy a eliminar. ¿Sí? Yo me voy a quedar solamente con una hoja. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es transformar esto en una tabla. ¿Sí? Esto es una base de datos que tiene estos campos que tenemos acá y obviamente todos estos que están acá son los registros. ¿Sí? En este caso vamos a tener 16 registros, tiene mi base de datos. Obviamente los campos siempre son lo que aparecen en la primera fila. En este caso, ¿sí? Yo voy a darle un formato moneda, ¿sí? Acá. Y acá le vamos a dar un formato porcentaje, ¿sí? Bueno, este porcentaje no me conviene. Vamos a dejarla así nomás. Bueno, ahora, vamos a transformar esta base de datos en una tabla. ¿Cómo hacemos? Simple. Vamos a insertar, ¿sí? Y acá vamos a elegir esta opción, tabla. Cuando hacemos un clic en tabla, fíjense cómo me pregunta automáticamente. Yo estoy ubicado adentro de la tabla y me pregunto si todos estos valores que aparecen acá van a formar parte de la tabla. Y acá tengo que asegurarme de indicarle que la tabla tiene encabezados. ¿Sí? Pulso sobre aceptar y fíjense cómo automáticamente se aplicó un formato y a partir de este momento todo esto forma parte de algo que se llama tabla 1. Fíjense acá, yo voy a hacer un clic en Pedro, voy a hacer un clic acá, fíjense, acá me da el nombre, pero acá, fíjense,
me va a dar el nombre, en realidad la celda C8 forma parte de la tabla 1. Fíjense acá, si yo hago un clic acá, la celda G7 forma parte de algo que se llama tabla 1. Cuando nosotros transformamos los datos de Excel en una tabla, automáticamente, básicamente, todo esto trabaja como una sola unidad. Obviamente, para ingresar otros datos, yo me ubico simplemente debajo y comienzo a ingresar sin ningún tipo de problema. Y esta tabla se va a extender sola, ¿sí? La idea es que ustedes prueben. Cuando estamos trabajando con una tabla, fíjense cómo se habilita automáticamente la posibilidad del ordenamiento y la posibilidad del filtrado, que sería lo que habíamos trabajado en la clase anterior. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien, Sí, ahora, profe. vamos a suponer que yo necesito saber qué vendedores son los que aparecen acá, ¿sí? Ustedes ven, si miramos acá, aparecen algunos vendedores, ¿sí? Pero no aparecen todos, mejor dicho, aparecen algunos repetidos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Obviamente, si yo quiero que me muestre solamente algún vendedor, bueno, tengo que entrar acá y tildar solamente sobre ese vendedor que tenemos que hacer acá. Ahora, si yo quiero entrar a analizar qué hizo o qué vendió cada vendedor, y bueno, tengo que ir a ver cuál es el producto con el cual estuvo trabajando. Y después, si yo quiero ver cuánto vendió cada vendedor, y bueno, tendría que venir acá y sumar por cada vendedor. Fíjense acá, yo podría ver, a ver, yo voy a tildar solo Alberto, ¿qué vendió Alberto? ¿Sí? Estas tres cuestiones. Y si yo quiero sumar, obviamente tengo que insertar la función suma acá debajo, ¿sí? Pero acuérdense de que esto puede ocurrir que me dé errores, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esa cuestión? Bueno, si yo lo voy a colocar acá debajo y voy a decir sumar, ¿ven? Ahora me da la suma, es decir, ¿qué vendió Alberto? Ahora, si yo quiero ver qué vendió Javier, tengo que venir acá y obviamente hacer o que me aparezca lo que vendió Javier. Y así debería ser con todos. Ahora, no puedo mostrar todo simultáneamente, ¿sí? Fíjense acá, si yo le dijo que me sume todo, que me muestre todo, obviamente la suma, voy a aumentar un poquitito, me va a dar la suma de todos los vendedores, pero no me da la suma de cada uno. Obviamente ahí es donde entra a aparecer una pequeña complicación. ¿Hasta acá se entiende lo que estuvimos trabajando? ¿Lo que estuvimos mencionando? Sí, profe. Bien, ahora vamos a crear una tabla dinámica. Para ello vamos a ubicarnos adentro de esta tabla, ¿sí? Vamos a ir a la ficha Insertar y acá vamos a elegir Tabla Dinámica, ¿sí? Clic. Entonces Excel me dice, a ver, ¿de dónde saco los datos? Bueno, lo voy a sacar de algo que se llama tabla 1, ¿sí? ¿A dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar en una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Entonces, cuando ya está listo, pulso directamente sobre aceptar. ¿Lo ven? Ahora, fíjense cómo Excel, ¿sí? Me muestra, esta zona es la tabla dinámica, ¿sí? Esta es la parte de la hoja de cálculo. Si hacemos un clic afuera, ustedes van a ver cómo acá había algo. ¿Alcanzaron a ver? Cuando hacemos un clic sobre la tabla dinámica, aparecen los campos de la tabla dinámica. Acá, fíjense que aparecen todos los campos. Vamos a ir a la hoja 1. Acuérdense, los campos eran estos. Va desde vendedor hasta descuento. Sí, Obviamente va desde vendedor hasta descuento. ¿Estamos hasta acá? Ahora, sí, profe. debajo de los campos aparecen, digamos, 4 sectores. Un sector para filtrado, un sector para columnas, un sector para filas y un sector para valores. Generalmente, ¿sí? Cuando nosotros elegimos un campo,
que quiero que aparezca o se vea, me va a ir agregando en la parte de las filas. Y si detecta que hay algún valor numérico, me va a agregar en la parte de valores. Ahora, fíjense acá, yo voy a tildar, ¿sí? Clic, vendedor. ¿Ven? Apareció en la parte de fila. Y fíjense mi tabla dinámica. Me dice Alberto, Javier, Luis, Pedro, Roberto. ¿Cuántas veces apareció? Una sola vez. ¿Sí? No tengo que estar viendo, analizando acá, a ver si quiénes son. Digamos que acá automáticamente me mostró quiénes son. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ahora, me interesa saber qué vendió Alberto. Bueno, entonces yo voy a hacer un clic en producto. ¿Sí? Clic. Fíjense, ¿qué vendió Alberto? Chomba, pantalón, remera. ¿Sí? Ahora, si yo me voy acá a la base de datos, yo tengo que venir acá, Alberto, después tengo que venir acá, Chomba, y después tengo que volver a buscar a Alberto, remera, volver a buscar a Alberto, pantalón, y después ver si no hay alguno más. Fíjense cómo de forma automática ya me va mostrando. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, ahora vamos a suponer que lo que me interesa es cuánto o cuál es el importe de las ventas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un clic acá, en este lugar, y ustedes van a ver cómo, fíjense, este total que tenemos acá me dice que es 250. 250 vendió Alberto y por estos 3 artículos que tenemos acá. Me voy a la hoja 1, voy a elegir Alberto para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense acá, me da la suma 250 pesos, 70, 100 y 80, y acá me da 70, 100 y 80, exactamente lo mismo. Ahora, de esta forma nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer prácticamente ningún cálculo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué campo queremos mostrar y queremos mostrarle qué valores. Ahora, vamos a suponer que lo que a nosotros nos interesa ahora es mostrar qué porcentaje representa 70 pesos en 250 pesos. Para ello vamos a tener que hacer un cálculo porcentual. ¿Se acuerdan cómo hacíamos un cálculo porcentual en Excel? Dividíamos la parte por el total, es decir, por ejemplo, 70 dividido 250. Y se le agrega Ahora, el formato de por ciento. y a aplicar el formato porcentaje. Bien, en este caso vamos a hacer que Excel automáticamente me calcule el porcentaje. Para ello, fíjense, lo que voy a hacer es esto. Este campo que se llama importe, lo voy a volver a colocar acá. Fíjense acá. Acá, obviamente, nosotros vemos que hay dos campos que son iguales. Este que era el primero y este que es el segundo. Son lo mismo. Fíjense que acá tenemos, al agregar Profe, un nuevo valor, sí, no vi cómo usted agregó el a valor. ver, voy a quitar el campo, ¿sí? Esperen, voy a pausar un rato la grabación. Bien, ahora lo que hacemos es esto. En el campo importe, vamos a arrastrarlo y lo vamos a colocar en este lugar, en la parte de valores. Suelto, y ustedes van a ver cómo automáticamente esta columna se duplica con esta columna. Y Ah, acá ok. aparece la parte de valores. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Teníamos que hacer los porcentajes. Entonces, yo en este lugar voy a hacer un clic y voy a hacer la posibilidad de configuración de campo de valor. Clic. Ahora me va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, acá tengo las operaciones matemáticas admitidas utilizando alguna función. Fíjense acá, puedo sumar, puedo calcular un promedio, puedo hallar el máximo, el mínimo, bueno, cualquiera de estas que están acá. Solo estas son las que están disponibles. Puedo asignarle un formato numérico en el caso de que querramos algún formato en particular. O si me voy a este lugar, hago un clic, me dice mostrar valores como. Acá me dice la opción predeterminada sin cálculo.
Si hacemos un clic en la lista desplegable, me va a mostrar diferentes alternativas o diferentes opciones. Vamos a elegir la primera, como porcentaje del total general, ¿sí? Clic acá, acepto, y fíjense cómo ahora, acá automáticamente me calculó los porcentajes, ¿sí? Ahora, fíjense acá, si hacemos un clic en este simbolito, ¿alcanzan a ver este simbolito chiquitito que dice menos? Si hacemos un profe. clic, un clic, un clic, un clic, un clic, podemos contraer. Ahora, fíjense acá, Alberto vendió 250 pesos. Obviamente, 250 pesos de los 1090 pesos que vendieron entre todos. Ahora, vamos a hacer un cálculo de porcentaje. Igual, 250 dividido, en este caso, 1090. ¿Sí? Presiono Enter o Intro y ustedes van a ver cómo me va a dar 22,93, 0,2293. Si seleccionamos esta celda y le aplicamos el estilo porcentaje, nos vamos a dar cuenta de que en este caso me redondeó a 23%, que es exactamente lo mismo. Acá me está tomando sin el redondeo y acá es con el redondeo. ¿Se entiende? El cálculo básicamente lo elegimos y no lo calculamos. Le decimos, bueno, quiero que me muestre tal cosa. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Está? ¿Sí? Ahí estamos. Bien. En el aula virtual ustedes van a encontrarse con esta consigna. ¿Sí? ¿Están viendo la consigna o yo no compartí? No, No no compartió, compartido, profe. ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces, la idea es esta. Ustedes van a tener que hacer esto paso a paso. ¿Sí? Ahora, este archivo que aparece acá es el archivo que ustedes van a utilizar para hacer ese paso a paso. ¿Sí? Fíjense acá. Acá nos estamos dando cuenta de que esta base de datos es bastante extensa. ¿Sí? Tiene muchos campos, tiene 30.000 campos. Obviamente sabemos que para poder ver o visualizar esto es algo complejo. Ahora, lo primero que ustedes van a tener que hacer es convertir esta base de datos en tablas. ¿Sí? Eso ya lo saben cómo hacer. ¿Cómo era? Me ubicaba dentro de la tabla. Después, ¿qué teníamos que hacer? Insertar. Insertar. ¿Sí? Me voy a la ficha insertar. ¿Sí? Y acá voy a elegir la opción tabla. ¿Sí? Eso es lo primero. No tabla dinámica, tabla. ¿Sí? Bueno, después seguimos con la consigna. Obviamente, todo esto que está acá va a llegar el momento donde yo tengo que insertar la tabla dinámica. ¿Sí? Yo lo voy a hacer una partecita. Voy a insertar la tabla. ¿Sí? Fíjense que me dice, va desde la celda A1 hasta la celda 30.133, hasta la fila, perdón. Desde la fila 1 hasta la fila 30.000. Ahí nos damos cuenta del volumen o la magnitud de esta base de datos. Bien, una vez que tenemos creada la tabla, me voy a la ficha insertar y acá vamos a elegir tabla dinámica. Elegimos seleccionar la tabla o rango y vamos a elegir una nueva hoja de cálculo. Pulso sobre el botón aceptar y acá tenemos la tabla dinámica con los campos. Ahora, vamos a lo que dice la consigna. ¿Qué me dice? El campo es atendió. Entonces yo voy a venir acá, voy a tildar en atendió, ¿sí? Y me fijo que aparezca en filas. ¿Qué otra cosa dice la consigna? El campo se llama tipo y va a aparecer en fila, ¿sí? El campo se llama tipo y después el otro campo va a aparecer en valores. ¿Se entiende ahora? Esto que tenemos que hacer acá me dice el campo, el nombre del campo y dónde se va a ubicar. El nombre es atendió, aparece en la ubicación fila.
el nombre es tipo, aparece en la ubicación fila. Entonces, la idea es que ustedes respeten todas estas indicaciones y obviamente van a lograr un producto final. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, ahora sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir y la idea es que yo les voy a dar ahora un tiempo para que ustedes prueben esto. Ustedes van a probar esto y nos vamos a reencontrar en un rato. Son más o menos las 11:25. Nos reencontraremos a las 13 horas y ahí vamos a ver qué salió y qué no salió. Cómo salió. La idea primeramente, como yo les decía, es que ustedes prueben, experimenten, vean. Y una vez que probaron, experimentaron, bueno, se van a poner a trabajar con la base de datos de ustedes. En la base de datos de ustedes, ¿sí? Yo voy a compartir otra vez la consigna, ¿sí? Fíjense, esta parte es la parte del trabajo que ustedes van a tener que entregar, ¿sí? Ustedes van a tener que probar lo trabajado en forma personal y desde el archivo indicado. ¿Cuál es el archivo que ustedes van a tener que entregar? El de la base de datos que ustedes crearon. Obviamente van a tener que hacer estos pasos y la idea es, primero, en la primera hoja va a estar la base de datos. En la segunda hoja va a estar las tablas dinámicas. Y en la tercera hoja, ustedes van a tener que colocar las indicaciones que ustedes pusieron para lograr esa tabla dinámica. Esas indicaciones tienen que ser pensadas de forma tal de que otra persona que no maneja esa tabla dinámica pueda crear exactamente esa tabla dinámica. ¿Se entiende? Ustedes le van a decir el paso a paso. Primero esto, segundo esto, tercero esto. ¿Cómo van a hacer esa guía? No sé. Eso ya depende de la creatividad de ustedes. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces nosotros tenemos que ocupar la misma tabla que nosotros hicimos de base de datos del primer trabajo. Nada más que agregándole más. Sí y no. A ver, la primera parte de la actividad del día de hoy, ¿qué es? Bajar el archivo, este que yo les estoy mostrando ahora, y seguir la guía que yo les doy, el paso a paso para lograr la tabla dinámica. Eso como primera Ah, actividad. ok. Eso lo van a hacer desde las 11:30 hasta las 1, ¿sí? A las 1 de la tarde nos volvemos a juntar y ahí vemos cuáles son las dificultades. Después que aclaramos las dificultades, una vez que ya, digamos, ya aclaramos todas las dudas que puedan haber, ustedes recién ahí van a trabajar con la base de datos de ustedes. Y la idea es que ustedes generen una tabla dinámica de la base de datos que crearon y en la hoja 3 las indicaciones para hacer esa tabla dinámica. Y ese es el archivo que yo quiero que ustedes me presenten o me entreguen. ¿Se entiende, Gonzalo? ¿O el Sí, resto profe. entendió? ¿Está? ¿Alguna consulta, No, chicos? Bien, no. muy bien. Entonces ahora los libero y nos reencontramos a las 13 horas con el mismo enlace de la reunión y ahí vemos qué tal le fue. ¿Estamos? Nos vemos en un ratito.